Listo, doctor. Ya podría empezar a compartir, por favor. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Aquí está share. Y nada más la pantalla completa. Ok. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Nos complace presentar la primera conferencia magistral de este CEBIO Digital 2020, impartida por el doctor Daniel Reyes Jaro. El doctor Reyes Jaro se recibió de la licenciatura en Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde posteriormente obtuvo su doctorado en Neurobiología. Saliendo del país, el doctor Reyes cursó y obtuvo un postdoctorado en Neurociencias del Max Delbrück Center for Molecular Medicine, situado en Berlín, Alemania. Actualmente es investigador titular de la UNAM en neurobiología. Su campo de estudio se enfoca en el estudio de la fisiología de la neuroglía en modelos murinos de autismo y anorexia. Cuenta con más de 21 publicaciones, ha participado en programas nacionales e internacionales, es activista de divulgación científica y hoy nos acompaña con su conferencia titulada La glía, el pegamento de las ideas. Agradecemos su presencia, doctor. Y un comentario antes de comenzar. Les recordamos que la sección de preguntas y comentarios se encuentran separados a través de la pregunta de la plataforma de Zoom, perdón, y serán atendidas en la ronda de preguntas. Y pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Daniel Reyes Jaro. Adelante con su presentación. Pues muchas gracias antes que nada por este esfuerzo de todos los que están implicados en la organización del evento. Les agradezco mucho la invitación, en especial a Andrés y a Grecia, que fueron los encargados de recibirme y auxiliarme para que el día de hoy les cuente sobre este apasionante campo de estudio que es el de las neurociencias y en particular uno de los tipos de células nerviosas que quizás no escuchamos, no es el más popular, pero sí es el más abundante. Entonces quizás la primera mentira de la plática es esto, que estoy diciéndoles que es la otra mitad del cerebro, cuando en realidad estas células nerviosas representan más de la mitad de la población celular del cerebro. Y pues con eso abro para hablarles un poco sobre datos duros que involucran esta relación de células gliales con neuronas. Y esta relación, aquí está un cociente de astrocitos por neurona. En la evolución, dado que todos somos biólogos o principalmente biólogos en este congreso, entenderán que esto de la evolución es algo muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos en la escala evolutiva cómo es esta relación de glía con neurona, encontramos que en la sanguijuela es muy pobre, sin embargo en los nemátodos comienza a incrementarse, mientras que en las ranas, pues esto continúa, en el ratón, rata, gato, y vean cómo se dispara en el humano. Entonces son datos duros de que la biología nos presenta. Además de esto, el tamaño también es muy distinto entre un astrocito de ratón y un astrocito humano. Y aquí lo que pueden ver, observar, déjenme pongo el cursor. Un segundo, es que me desaparece. Bueno, no importa. Aquí lo que pueden apreciar es la cobertura que puede tener esta célula nerviosa, ¿no? Entonces es mucha mayor el área y el volumen de cobertura de un astrocito humano comparado con el área de cobertura de un astrocito de ratón. Estas son otro tipo de células gliales, que son las células ependimales, y también el tamaño, la proporción, pues cambia drásticamente. Entonces quiero que se queden con estos datos en mente, datos duros, y para posteriormente hablarles un poco a grandes rasgos de lo que es la historia de la neuroglía. Y el concepto se acuña en 1858 en Alemania, curiosamente en Berlín, y lo acuña Rudolf Virchow, que en aquel entonces era el director del hospital en Berlín, el hospital, uno de los hospitales más importantes, si no es que el más importante de Alemania, y pues era un patólogo consumado,
y pues tenía acceso a la tecnología del momento, que eran los microscopios. Toda la óptica estaba desarrollándose en Berlín, entonces marcas que les eran familiares como Zeiss estaban establecidas en ese momento y en esa época ahí. Entonces esto les permitía pues desarrollar todas estas observaciones al microscopio, en particular en el cerebro, que es lo que nos compete el día de hoy. Y en esta publicación de abril del 58 pueden apreciar perfectamente lo que les comentaba, el concepto de neuroglía. Y entonces esto del concepto yo creo que es bastante importante porque porque él no era el mejor dibujante, como pueden apreciar, a pesar de que tenía los microscopios, pues este concepto de neuroglía lo refería para hablar del cemento o la sustancia que une estas esferitas, que para él eran las neuronas, y las mantiene unidas. Si nos vamos un poco a la etimología griega, esto tendría que ver un poco la palabra glía con la palabra en inglés de glue o pegamento. De ahí el título de pegamento de las ideas, ¿no? Entonces, para Virchow, esta neuroglía era como esa sustancia intersticial que estaba entre las neuronas y que las mantenía unidas. Un concepto que permeó, evidentemente. Y como les comentaba, aunque él lo describió en 1858, Henry Müller, otro alemán, hizo cortes histológicos de la retina, y en la retina pues la ventaja que tiene es que es una estructura estratificada y donde fácilmente se pueden identificar los elementos celulares. En primer plano, lo que les estoy indicando son los fotorreceptores. En segundo plano, a la mitad estarían los somas de las neuronas bipolares y finalmente las ganglionares, que van a proyectar sus axones para formar el nervio óptico, y eso se va a proyectar hacia el encéfalo, ¿no? Entonces, en este arreglo que se conocía ya en esta época perfectamente para la retina, Henry Müller describe estas células que en ese entonces pues él no sabía que eran glía, que cruzan toda la retina, y este es un tipo de glía radial, el cual les comento que pues tiene gran relevancia porque la glía radial durante el desarrollo es la precursora de neuronas, y estas proyecciones radiales que observan sirve para que los precursores neuronales las utilicen de andamiaje y puedan migrar hacia su sitio final. Esta glía radial está distribuida en etapas tempranas del desarrollo en todo el cerebro. Sin embargo, desaparece en las primeras etapas del desarrollo postnatal y solamente permanece en dos regiones del cerebro. Una de ellas es la retina, y ahí recibe el nombre de, obviamente, glía de Müller, ¿no? El otro tipo de glía radial que podemos encontrar está en el cerebelo y se llama glía de Bergman. Y esta imagen que les presento es del cerebelo de humano y es para introducir otro aspecto de la historia, que es Camillo Golgi, quien desarrolló esta técnica de tinción conocida como reacción enera o reacción o tinción cromoargéntica. Este fue un hallazgo afortunado porque aparte de que nos permitía identificar la morfología celular específica en el sistema nervioso central, pues esta técnica cromoargéntica revelaba particularmente células gliales. ¿Por qué? Porque las células gliales, en particular uno de los subtipos, que es la astroglía, expresan una proteína de citoesqueleto que hoy sabemos que es la proteína ácido gliofibrilar. Y entonces esta proteína hace reacción con los químicos que utilizaba Camillo Golgi. De tal forma que lo que ven aquí, pues no ven neuronas, solamente están viendo células gliales. Estarían observando estarían observando células gliales en la sustancia blanca, astrocitos, en la capa granular, que sería aquí,
y evidentemente la glía de Bergman, que va a proyectar estas prolongaciones radiales. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de glía radial que permanecen en el cerebro adulto. Uno está en la retina, glía de Müller, y otro en el cerebelo, que es la glía de Bergman. Camillo Golgi ya lo vimos, y el otro investigador que toma estas técnicas cromoargénticas y las lleva a otro nivel es Santiago Ramón y Cajal. Y lo que descubre Santiago Ramón y Cajal es que estas células, astrocitos que recientemente les comenté, pues envuelven de alguna manera o tienen una estrecha relación con los somas neuronales. Aquí pueden apreciar el soma neuronal y uno de estos astrocitos que completamente abraza el soma de la neurona. Pero adicional a eso, lo que Ramón y Cajal encontró es que estas células proyectan procesos que también envuelven a los vasos sanguíneos. Entonces esto, por supuesto, que evidenciaba una complejidad muy interesante para Cajal y la cual evidentemente le apasionó, tanto que desarrolló o potenció estas técnicas cromoargénticas de Camillo Golgi, las llevó al otro nivel, como les dije, y en estos estudios confirmaba esta relación estrecha entre los procesos de los astrocitos y los vasos sanguíneos, además de esta relación estrecha con las neuronas. Y obviamente una cosa que todo científico hace es postular hipótesis, ¿no? Y entonces la hipótesis que formuló Santiago Ramón y Cajal es que estas fueron dos hipótesis. La primera ciertamente fue acertada, y es la que tiene que ver con el hecho de que estos procesos que se proyectan hacia los vasos sanguíneos regulan el tono vascular. Entonces, en este siglo fue cuando se comprobó experimentalmente que esto sucedía, y la otra hipótesis tenía que ver con la transmisión sináptica, que en aquellos tiempos no estaba tan sólida todavía los conceptos. Sin embargo, Cajal intuía que había estos contactos entre neuronas, axón dendríticos, y postulaba que los astrocitos servían como interruptores. Entonces, en el ciclo sueño-vigilia, en la vigilia estos procesos se retraían y hacían que el contacto sináptico, la comunicación neuronal fluyera de manera directa. Sin embargo, en el sueño, estos procesos interrumpían esta comunicación neuronal. Esto, pues evidentemente no es cierto. Sin embargo, este otro concepto, varias décadas después, un siglo después, tendríamos las herramientas para comprobar que es cierto, ¿no? Uno de sus alumnos más aventajados fue Pío del Río Ortega. Y Pío del Río Ortega, siguiendo estas técnicas, desarrolló este trabajo que todavía a mí me causa un poco de curiosidad saber cómo es que, a pesar de todas estas distintas morfologías, él intuía o describía que correspondían al mismo tipo celular. Básicamente lo que nos presenta aquí, sería el estado de reposo de la microglía. La microglía representa el sistema inmune del cerebro. Como ustedes saben, hay una barrera hematoencefálica que impide el ingreso de células del sistema inmune periférico hacia el cerebro. Y esto tiene una razón de ser. Si ustedes se cortaran la mano y se infectaran el dedo, imagínense que no existiera esa barrera hematoencefálica, pues todas las señales proinflamatorias del sistema periférico invadirían el sistema nervioso central y eso sería terriblemente perjudicial. Entonces esta barrera hematoencefálica pues nos protege de eso, de lo que ocurre a nivel periférico, pero eso de alguna manera también evita que el sistema inmune actúe, al menos el periférico actúa a nivel central, ¿no?
y por eso es que tenemos este tipo de células que son la microglía. Y lo que describió Río y Ortega es que tenemos a esta microglía que transita en estados morfológicos cuando ocurre la palabra en inglés es insult. Nunca me ha gustado la traducción en español, que sería un insulto, pero podríamos extrapolarlo a una lesión. Y entonces, cuando eso sucede, esta microglía reacciona y cambia su morfología y transita, retrae los procesos que son elongados, los acorta y el soma se hincha. Y eso fue lo que describió, esa transición fue la que describió Pío Río Ortega hasta adquirir una morfología ameboide. En este cuadro lo que les voy a hacer es pues simplificar esta función como sensor patológico del cerebro que ocupa la microglía, ¿no? Y entonces cuando hay una lesión, como les comentaba, la microglía cambia su forma, retrae sus procesos y comienza a migrar hacia el sitio de la lesión. Cuando llega al sitio de la lesión empieza a secretar moléculas proinflamatorias conocidas como citocinas, aunque también se ha descubierto que también puede secretar factores tróficos que de alguna manera amortiguan o aminoran el daño neuronal. También se encargan de fagocitar aquellos elementos celulares que estén muertos, y todas estas funciones pues son importantes, de suma importancia para el cerebro. Lo que no sabemos es cuáles son las señales que inducen o que revierten este estado activado de la microglía hacia su estado en reposo. Tampoco sabemos cuáles son los mecanismos precisos para que esta microglía en algún determinado momento secrete factores que induzcan la apoptosis de las células nerviosas. Entonces, esto nos situaría en contexto de en dónde estamos parados en este momento en cuanto al conocimiento de la microglía en el sistema nervioso central. Otro de los hallazgos importantísimos de Río Ortega con relación a la glía fue la descripción de la oligodendroglía. Y en estos dibujos de principios, bueno, de los 30 más o menos, del siglo XX, lo que identificó Pío Río Ortega fue 3 tipos de oligodendrocitos, unos que corren los O1, que corren a lo largo de los axones, otros cuyos procesos de alguna manera tienen que ver con los vasos sanguíneos, y otro tipo que tiene estrecha relación con las neuronas. Esto voy a ahondarlo más adelante, pero me pareció relevante a la hora que estaba preparando la charla redescubrir esta información. Más adelante voy a profundizar sobre ella. Y estos oligodendroglía existen 2 tipos. Son oligodendrocitos a nivel central y a nivel periférico se conocen como células de Schwann, que también voy a comentar ampliamente sobre ellas más adelante. Y su función básica es producir la mielina, que básicamente va a envolver los axones para garantizar una conducción eficiente del estímulo eléctrico, que es la base de la comunicación neuronal. Aquí les presento esta imagen y no sé si por allí alguno de ustedes tenga en mente de qué personaje se trata esta caricatura con estas ancas de rana. Y me voy a hacer esta pausa de unos segundos nada más para ver si alguien por ahí adivina esto. Si no, pues les digo que es Galvani. Y el experimento clásico básicamente es con estas ancas de rana en las cuales se utiliza electricidad, y básicamente ve que al aplicar electricidad al músculo o a las ancas de la rana, estas se contraen. Estos experimentos de electricidad y contracción muscular fueron contemporáneos a la época de Mary Shelley, quien desarrolló su novela de Frankenstein, en el cual combinaba esta cuestión de ciencia ficción
de resucitar a un muerto con electricidad, ¿no? Frankenstein, el monstruo. Entonces, pues tuvieron gran impacto, evidentemente, el papel de la electricidad en la vida y en la contracción muscular. Este set experimental me sirve de pie, quiero que se queden con esa imagen porque va a ser muy importante para los estudios que acontecen ya en el siglo XX con relación a la electrofisiología en el sistema nervioso central. Y eso ocurre en los años 60 y 70. Y aquí voy a hacer mención, obviamente me salté algunos aspectos de historia por cuestiones de tiempo, pero quiero centrarme en un personaje mexicano, Ricardo Miledi, que nació en Chihuahua y recientemente falleció hace un par de años. Sin embargo, sus contribuciones al campo de la neurobiología pues fueron destacadas, tan destacadas que su trabajo experimental junto con Bernard Katz pues le permitieron a Katz, que era el investigador principal, recibir el premio Nobel en 1970. Y básicamente los experimentos clave para recibir este premio los realizó Ricardo Miledi y con esos experimentos demostró que la liberación de neurotransmisores es de tipo vesicular y es dependiente de calcio. Yo se lo estoy diciendo en algunos segundos, pero esto representó un trabajo para Ricardo Miledi de 10 años. Y la preparación que utilizó es esta caricatura en la cual pueden ver, bueno, no sé qué tan bien puedan verlo, pero se trata de un calamar y aquí hay una celulita que sería el axón gigante del calamar. Y en esta preparación, Ricardo Miledi hizo estos experimentos que les digo que llevó 10 años. Y si se preguntan o tienen la curiosidad como buenos biólogos de saber en qué consistieron esos experimentos, pues les recomiendo este artículo sobre Ricardo Miledi y la hipótesis del calcio en la liberación del neurotransmisor. Es una revisión de 5 páginas en las cuales se recapitula estos 10 años de trabajo intenso y de investigación para llegar a este conocimiento. Muy, muy entretenido, altamente recomendable y aparte pues es uno de nuestros referentes en neurociencias, ¿no? Nacional e internacional, mundialmente conocido. En relación a la glía, aquí voy a hacer una pausa, quiero que se queden con el nombre de Ricardo Miledi, pero en ese tiempo, en los 60s y 70s, también estaban estos señores que eran Nichols y Kufler, quienes acuñaron hicieron algunos experimentos en el nervio óptico de la salamandra y básicamente registraron la actividad, se preguntaron si la neuroglía era excitable o no. Y esta idea de que no es excitable permeó gracias a ellos, a este experimento en particular que les voy a presentar a continuación, en el cual pues fácilmente pueden ubicar los ojos y ubicar anatómicamente el nervio óptico. Entonces es relativamente de acceso sencillo el nervio óptico y a través de ello, pues si ustedes ponen un electrodo justo ahí, pues pueden registrar la actividad eléctrica. Lo que ocurre en la sustancia blanca es que tienen básicamente axones, pero no tienen somas neuronales. La mayoría de los somas corresponden a células gliales. Entonces, en más de un 99% tienen somas gliales. Entonces, si alguien quiere hacer un registro de células gliales, la sustancia blanca pues siempre será un excelente candidato para conseguirlo. Entonces, lo que ellos observaron es que a diferencia de las neuronas que cuando las estimulan eléctricamente evocan un potencial de acción, que el potencial de acción es la base de la comunicación neuronal, esto no ocurría en las células gliales. Lo que ocurría era una despolarización, pero no había esta espiga asociada al potencial de acción. Y entonces, basados en los experimentos de electrofisiología, concluyeron que las células gliales no eran excitables, que eran células de soporte neuronal que ocupaban funciones tróficas que ayudaban a las neuronas a ejecutar la comunicación neuronal.
Esto, otra vez retomo esta imagen porque en esos años siempre hay alguien que se sale de la norma, y ese fue Ricardo Miledi. Utilizando esta preparación que les comento, demostró que las células de Schwann asociadas al nervio que contactaba el músculo podían o tenían la facultad de liberar gliotransmisores, y estas sustancias eran equivalentes a las sustancias que liberaban las neuronas, ¿no? En este caso, las neuronas, para producir la contracción muscular, liberan el transmisor de acetilcolina. Entonces, el arreglo básico que tendríamos es el nervio que contacta al músculo. En gris tendrían las células, la cobertura de mielina que hacen las células de Schwann, y esto favorece la transmisión del impulso eléctrico hacia el músculo, y el neurotransmisor que se libera en la terminal presináptica sería la acetilcolina. Si hacemos un corte coronal, pues tendríamos a la célula de Schwann en azul, en verde teníamos la terminal sináptica, y en rojo tendríamos al músculo. Entonces, pues esto funciona en condiciones muy buenas. Entonces, si nos vamos al experimento de Galvani, pues si ustedes estimulan eléctricamente al nervio, pues producen la contracción muscular. En esa época, en el laboratorio se hacían experimentos a diario, según lo contaba Ricardo Miledi, y pues sábados y domingos Ricardo Miledi estaba siempre a las 7 de la mañana o antes en el laboratorio para hacer estos experimentos. Y un día un estudiante dejó la preparación el fin de semana, se le olvidó recoger, ya se tenía que ir a la fiesta, y esta preparación estaba, en esta preparación lo que hacían era denervar el nervio para ver si esto se podía de alguna manera recuperar con el tiempo, ¿no? Y entonces, evidentemente, cuando denervaban o eliminaban el nervio, pues la señal eléctrica se perdía. Básicamente no había comunicación eléctrica. Y si el nervio estaba sano, pues lo que obtenían son todas estas rayitas que indican la actividad eléctrica sobre el músculo. La sorpresa fue, esto estaba perfectamente claro y tiene gran sentido, que evidentemente si quitan el nervio, pues ya no se libera acetilcolina y ya no hay esta actividad sobre el músculo, esta actividad eléctrica. La sorpresa fue que después de denervar, y aquí en D tendrían la preparación denervada, es que después de esos días, cuando regresaron el lunes, pues observaron que había actividad. Y esa actividad se preguntaron, pues, ¿de dónde viene si ya no está el nervio? Evidentemente hicieron los estudios de microscopía electrónica para observar que efectivamente el nervio no estaba ahí, y lo que se encontraron es que la célula de Schwann había envuelto al músculo y había desarrollado la capacidad de liberar acetilcolina, no en la cantidad que lo hace el nervio, pero sí en una cantidad modesta que nos permitía poder registrar esta actividad discreta de liberación de acetilcolina. Entonces, este es el primer trabajo aislado en el siglo XX realizado por Ricardo Miledi, en el cual se presenta evidencia experimental de que las células gliales pueden o tienen la facultad de liberar gliotransmisores. Y hasta ahí se quedó, porque fue una idea loca que nadie peló. Todo el mundo se fue con los experimentos de Nichols y Kuffler y se quedó en el cajón. En los 80 la técnica de electrofisiología evoluciona y es posible realizar registros únicos de célula, y esta técnica es realmente muy poderosa, la del patch clamp, porque nos permite realmente con una punta muy pequeña de menos de una micra agarrar un pedacito de membrana. Los somas de las neuronas miden aproximadamente 20 micras, esto mide menos de una micra, y nos permite agarrar pedacitos de membrana, y en esos pedacitos de membrana van embebidas proteínas de membrana que se conocen como canales iónicos o receptores a neurotransmisores.
y a través de ello, pues nosotros podemos medir las propiedades de esas proteínas, las propiedades fisiológicas de permeabilidad de iones. Sin embargo, si succionamos más y rompemos ese pedacito membrana, formamos un continuo con toda la célula, lo que nos permite evaluar toda la actividad que tiene esa célula, la suma de todos los canales iónicos y todos los receptores que están activos en esa célula. Por este hallazgo, por este desarrollo de la técnica, estos señores, Erwin Egger y Bert Sakmann, recibieron el premio Nobel. Esta técnica es de gran relevancia y se las menciono porque pues también la podemos utilizar, además de las neuronas, pues para el estudio de las células gliales. Y este señor en los 80s fue lo que hizo, utilizar esta técnica para investigar si estas células gliales expresaban proteínas como proteínas, receptores a neurotransmisores o canales iónicos, al igual que las neuronas. Y básicamente lo que encontró es que, pues sí, pero sus experimentos en los 80s fueron en cultivos. Y entonces la gran polémica que desataban estos experimentos es que en el cultivo, pues, el cultivo no representa el cerebro, ¿no? El cerebro es más complejo. En el cerebro tienes las neuronas en conjunto con distintos tipos de células gliales. Y entonces lo que tenía en el plato de cultivo, pues bien podría ser un artefacto, ¿no? Entonces durante los 80s tuvo que contender contra estas críticas. Evidentemente utilizó anticuerpos para probar que se trataba de células gliales, pero siempre quedaba esta incógnita de si eso solo ocurría en el plato de cultivo y no ocurría en el cerebro. Entonces en los 90s pasa del cultivo hacia las rebanadas y básicamente lo que encuentra es que confirma que las células gliales expresan receptores a neurotransmisores y expresa canales iónicos igualito que las neuronas. Claro, con algunas diferencias puntuales, que son las que les voy a hablar a continuación. Entonces, para simplificar y para no tecnificarlo mucho, estas diferencias electrofisiológicas me voy a referir a ellas como un término muy coloquial, como una firma electrónica, que eso yo creo que a todos nos ayuda para tratar de simplificar esto. Y bueno, y lo que podemos hacer es en esta pipeta de registro incorporar un fluoróforo que nos va a permitir revelar la morfología de la célula que registramos. Entonces tenemos dos cosas que podemos extraer de aquí. Cómo es la morfología de esa célula que estamos registrando, pero también su firma electrónica. Y esta sería la firma electrónica de un astrocito y concuerda con su morfología de arbusto. Esto también se puede hacer con otro tipo de células, que de estas no les he hablado, pero les dije que Pío Río Ortega había descrito 3 y las 2 últimas tienen que ver mucho con esta morfología. Actualmente sabemos que se trata de precursores de oligodendrocitos que también constituyen un cuarto tipo de glía, quizás el más nuevo de estos tipos gliales que conocemos, la glía NG2, de la cual también les voy a hablar más adelante con mayor precisión. Pero lo que pueden observar es que la morfología es muy distinta respecto al astrocito y su firma electrónica también. De hecho, esta firma electrónica ya se parece más a la de una neurona. Y finalmente les presento esta morfología y aquí no sé si pueden apreciar los procesos paralelos que corresponderían a las fibras de mielina y por aquí deberían de evidenciarse el paso de axones, por eso es que siguen esta dirección, estas fibras de mielina. La mielina, imaginen que es como el plástico que envuelve a un cable. Entonces, cuando ustedes ponen la pipeta ahí sobre esta célula, pues es como si intentaran registrar la actividad eléctrica del plástico, ¿no? Pues no hay, por eso la firma electrónica se ve de esta manera. Esta sería una reconstrucción tridimensional de ese astrocito individual y aquí en la forma de U
entraría el soma de la neurona. Esto ya se parece a lo que les había mostrado de Cajal. Entonces, dense cuenta de la cobertura que tiene este astrocito. Y esa cobertura, pues, es muy difícil pensar que no haga cosas que tengan que ver con la comunicación neuronal o con la sinapsis, ¿no? Esta sería la morfología de una glía NG2. Y esta sería la de un oligodendrocito en 3D. Finalmente, bueno, no finalmente, otro de los tipos gliales sería la microglía, que ya a nivel fisiológico se las quiero presentar. Entonces, primero revisamos en la historia todos los tipos gliales y ahorita les estoy presentando la fisiología de de todos los tipos gliales, ¿no? Ya vimos las firmas electrónicas, la morfología y no les he hablado sobre la microglía en estos términos, ¿no? La microglía, es una rebanada de cerebro, un corte coronal, y obviamente cuando hacemos rebanadas de cerebro, pues estamos infringiendo un daño al tejido. Y entonces, como les comenté, pues la microglía se va a activar inmediatamente que ocurra una lesión al cerebro. Son los primeros que van a despertar y van a actuar, ¿no? Y pueden apreciar aquí esta forma ameboide o estas pelotitas que corresponden a la microglía en una de las regiones del cerebro, que es el cuerpo calloso, que es sustancia blanca también, que como les mencioné anteriormente, si quieren registrar glía, pues la sustancia blanca es el mejor candidato para hacerlo, ¿no? Más del 99% de los somas corresponden a células gliales. Y con esta morfología característica ustedes pueden identificar a la microglía. Si ustedes registran a la microglía, dependiendo del estado morfológico que guarde, recuerdan las micrografías que les presenté de Pío Río Ortega, que el estado de reposo pues es altamente ramificado. Aquí estaríamos viendo justo una microglía en estado de reposo. Este es un ratón transgénico que nos permite evidenciar o identificar a las células de la microglía en verde. Entonces eso es bastante sencillo. Ustedes ponen un fluoróforo rojo en la pipeta de registro y saben que están registrando esa microglía porque al empalmar la señal verde con la roja obtienen un amarillo. Entonces queda sin lugar a dudas que se trata de esa célula, ¿no? Cuando registran la microglía en reposo, pues no hay actividad eléctrica básicamente. Entonces, esto confirmaría las observaciones de Kuffler y Nichols, ¿no? Que pues la glía es de soporte y que no tiene actividad y que la campeona es la neurona, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando se produce una lesión o cuando ustedes registran esta morfología de células ameboides, esta sería la firma electrónica. Entonces ya algo cambió electrofisiológicamente que hace que podamos ver estas corrientes entrantes. Este es un experimento que se realizó en la médula espinal y básicamente también seccionan el nervio de la médula espinal y un día después de esta axotomía que realizan, registran a las células gliales y encuentran esta firma electrónica. Entonces, como pueden ver, la microglía resulta ser una célula, si no es que la más dinámica del sistema nervioso central, no solo con sus firmas electrónicas que están asociadas a la morfología o al estado en el que se encuentran, fisiológico en el que se encuentran, pero también es altamente dinámica, como la podemos apreciar en este video. Aquí hay una pipeta y vean cómo está moviéndose la microglía en el cultivo. El segundo experimento que les presento aquí, en la pipeta hay ATP. Y el ATP es una molécula que la microglía reconoce fácilmente. Y cuando sensa que hay ATP, comienza a migrar en esa dirección. Y se preguntarán por qué ATP. Pues el ATP es la moneda energética por excelencia. Entonces imagínense que una célula se muere, una célula nerviosa, y estalla. Pues ¿qué es lo que sucede? Que todo el contenido del citoplasma, entre lo que se encuentra ATP, pues quedará vertido al espacio extracelular y eso es detectado por la microglía.
Este es un experimento todavía mucho más fino, en el cual vamos a hacer una pequeña incisión en el cráneo, muy pequeña, y vamos a quemar el tejido en un puntito en el centro y vamos a ver cómo reacciona la microglía. Todo lo que ven en blanco son células de la microglía. Y entonces lo que pueden observar es que la microglía migra hacia ese sitio de la lesión. Aquí está un perfil de corriente de las neuronas. Y aquí una pregunta clave. Hasta ahorita hemos visto que las neuronas son excitables y la glía no. Pero quizá la técnica con la que se abordó esa pregunta no sea la adecuada, porque se abordó con electrofisiología. Entonces, aquí en los 80s se desarrolló un fluoróforo que es capaz de detectar calcio y emitir fluorescencia cuando esto ocurre. Y lo que pueden apreciar es aquí que el tejido está cargado con ese fluoróforo y lo que tienen es una pipeta. Entonces le vamos a dar toques igual que en las cantinas al tejido y vamos a ver lo que pasa con las células de la glía, porque estamos en el cuerpo calloso. Otra vez, 99% de las somas corresponden a células gliales ahí. Doctor, perdón por la Sí, interrupción, nomás para avisarle que ya quedan 4 minutos. sí, gracias. Me voy a apurar, pero aquí la pregunta, lo que les quiero revelar es que efectivamente, o lanzarles la pregunta, ¿la glía es excitable o no es excitable? Entonces quizás el método es lo importante aquí. Me voy a saltar esto, pero básicamente estas vesículas, este calcio promueve la liberación de gliotransmisores y estos gliotransmisores modulan la actividad de las neuronas. La glía NG2, nada más les voy a mencionar que es el único tipo de glía que recibe contacto sináptico. Esto se creía que solo ocurría o era exclusivo de las neuronas. Este tipo de glía, que es el más nuevo, nos demuestra lo contrario. También recibe contacto sináptico. Y la microglía, pues también se ha revelado que tiene otras funciones. Es un artículo reciente de este año en el cual se demuestra que monitorea constantemente la función neuronal. Y con esto concluyo la plática y quiero nada más llevarlos a que la organización del cerebro pues es mucho más compleja e involucra más allá de la terminal presináptica y la terminal postsináptica, involucra a todos estos actores de los cuales el día de hoy les hablé. Y pues si tienen preguntas estoy listo para atenderlas y pues muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias al doctor Daniel Reyes por su participación y procedemos con la ronda de preguntas. En esta sección, abajo hay una sección de preguntas y respuestas que nosotros las podemos ver y los participantes pues pueden escribir ahí, o si no, pueden levantar la mano y nos encargaremos de darle la palabra a quien tenga la mano levantada. Ok, aquí nos pregunta Antonio Hernández, o bueno, primero las más viejitas. Irving Martínez Leal pregunta, ¿cuál es la correlación de la glía con la incidencia de tumores cerebrales? Alta, porque la glía, como les comenté, también es precursor de neuronas y también es la única, a diferencia de las neuronas, que existe esta idea de que no se dividen, la cual es falsa. Este sentido de glía precursora de células nerviosas, pues tiene que ver los principales tumores cerebrales que tenemos en el sistema nervioso central corresponden a gliomas. ¿Por qué? Porque estas células gliales conservan esta capacidad de dividirse. Muy bien.
David Padilla pregunta, ¿qué tan largo es el ciclo de vida de las células de la microglía? Y aquí me pescó porque no lo sé con precisión, ¿eh? Debo de confesar que esto no lo sé, lo tendré que investigar yo también. No lo sé, no quiero mentirle. Muy bien, es válido. Y ahora sí, Antonio Hernández pregunta que si podría explicar más el proceso de los factores tróficos al momento de heridas. Sí, bueno, como les comenté o como vieron también en los videos, básicamente la microglía es la primera que reacciona y libera citocinas proinflamatorias. Esta activa receptores en los astrocitos, los cuales también se transforman a un estado activo o reactivo y entonces desarrollan una reacción en cadena de moléculas proinflamatorias que existe la controversia si son protectoras o son nocivas, ¿no? Puede ser ambas. Entonces puede ser que al inicio de alguna manera sirva para proteger el entorno, pero si continúa de una manera crónica, pues esto pueda ser deleterio para el sistema nervioso central, ¿no? Y de hecho es un campo de frontera. Obviamente la gente quiere saber cómo funciona esto para poder aplicar este conocimiento a patologías, ¿no? Muy bien. Acá también nos pregunta León Jara, ¿se tiene hipotetizado qué función podría proveer glías en el caso de producir un potencial de acción? Sí, el más directo sería con los astrocitos y los astrocitos básicamente son un elemento estructural de la sinapsis tripartita. Entonces, en este concepto se incluye a los astrocitos como parte integral de la sinapsis y su función en este arreglo sería remover el neurotransmisor del espacio sináptico y también sería remover iones que se liberan cuando se produce el potencial de acción. El principal ion que sale es el potasio y entonces los astrocitos remueven ese potasio. Cuando no lo hacen, tienes patologías como la epilepsia. Muy bien. También Gaby Melchor nos pregunta que en los últimos años es sabido que la microglía puede recapturar, almacenar y metabolizar dopamina. Entonces, podrían ser buenos blancos terapéuticos para la enfermedad de Parkinson. Hay un campo muy caliente en este sentido, no solo con la microglía, sino con todos los tipos de células gliales, en el cual, pues obviamente, como les comenté, expresan receptores a neurotransmisores igual que las neuronas. La microglía no es la excepción, pero también los astrocitos, también la glía NG2 y también la oligodendroglía. Y entonces las investigaciones están en ese curso, ¿no? Tratar de entender cómo funciona todos estos tipos celulares en concierto, ¿no? Muy bien. Susana Guerra pregunta, ¿todo tipo de glía se excita solo con calcio o dependiendo del tipo hay excepciones? Pues la principal mecanismo de excitabilidad es el calcio en la glía y esto ya es aceptado, yo creo, de manera general. Muy bien. Y Luisa Zazueta pregunta si las microglías sí son excitables. Ahí siempre la controversia con otros neurofisiólogos sería cómo se define excitable, ¿no? Si excitable se define en términos de potencial de acción, no. Si se define en términos de incrementos intracelulares de calcio, sí. Muy bien. Denise Grijalva pregunta si ese calcio está involucrado con sinasas. Por supuesto, evidentemente el calcio, como habrán estudiado en biología celular, el calcio intracelular activa toda una serie de cascadas de segundos mensajeros, ¿no? Que pueden promover incluso la transcripción de genoma, ¿no? De genes y la regulación de los mismos. Muy bien. Ahorita todavía no llegan más preguntas. Vamos a esperar un momentito. Sí, me fui muy veloz a lo mejor, pero pensé que el tiempo estaba restringido, entonces traté de ser muy preciso en las respuestas. No, está bien. Hay que ser conciso también a veces. Pero bueno, me da mucho gusto que haya habido muchas preguntas. Se ve que sí hay curiosidad sobre el tema. Sí, bastantes.
Pregunten, chavos. Muy bien, pues parece que ya no va a haber más preguntas. Y bueno, pues agradecemos nuevamente por su presencia, doctor, y participación en este congreso. Y nos despedimos con la entrega de su diploma digital, el cual también se le enviará a su correo. Pues muchas Y gracias nuevamente por la invitación. no, a usted por participar y continuaremos con un breve receso y posteriormente la presentación de nuestra próxima ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.